Mi papá me reemplazó con su nuevo hijo y ahora pretende que lo ayude económicamente. Mi nombre es Alex, tengo 27 años, y todavía me cuesta asimilar la desfachatez de mi papá. El hombre que un día decidió borrarme de su vida ahora pretende que lo ayude a mantener a su nuevo hijo, como si yo le debiera algo. La historia comenzó cuando yo tenía apenas 12 años. Hasta entonces, él estaba lo suficientemente presente como para que yo creyera que me quería. Íbamos juntos a ver partidos de fútbol, me echaba una mano con la tarea cuando podía y, aunque estaba lejos de ser perfecto, yo lo miraba con admiración. Para mí, era un héroe. Pero todo eso cambió de golpe. Todavía recuerdo la tarde en que llegó a la casa con un semblante más duro de lo normal. Nos soltó, sin muchas explicaciones, que se iba a vivir con otra mujer. Nadie me aclaró nada, y lo único que entendí fue que tendría que acostumbrarme a verlo cada vez menos. En ese momento, yo pensé que era algo pasajero, que tarde o temprano encontraríamos la manera de seguir viéndonos como antes. Pero estaba equivocado. Las visitas se fueron acortando hasta que desaparecieron por completo. Dejé de recibir sus llamadas, dejé de verlo en mis cumpleaños, y lo peor fue empezar a encontrar en redes sociales fotos de él con su nueva familia. Ahí estaba, sonriendo como nunca, abrazando a su nuevo hijo y compartiendo con él esos momentos que yo siempre había soñado tener. Al principio intentaba justificarlo. Me decía que los adultos tenían sus razones, que quizá estaba ocupado, que en algún momento regresaría para pedirme perdón. Pero la verdad terminó cayendo como un balde de agua fría, mi papá me había reemplazado. Había decidido que yo ya no tenía lugar en su vida. Y esa sensación de invisibilidad, de ser alguien desechable, me acompañó durante toda mi adolescencia. Me viene a la mente un cumpleaños en particular, el de mis 15. Mis amigos decían que cumplir 15 era especial, que era un día que se recordaba siempre. Yo solo deseaba una llamada suya, aunque fuera breve. Pasé todo el día mirando el celular, esperando que sonara, pero nada. Lo único que recibí fue una punzada en el pecho cuando vi en sus redes una foto con su nuevo hijo, celebrándole con pastel, globos y sonrisas. Ese día entendí, sin espacio para dudas, que yo ya no existía para él. Y desde entonces dejé de buscarlo. Dolía demasiado seguir tocando una puerta que estaba cerrada desde hacía tiempo. Me enfoqué en lo mío, estudiar, trabajar desde joven para ayudar en casa, y tratar de construir una vida donde su ausencia no me pesara tanto. Fingía que no me importaba, pero claro que sí me importaba. Cada logro, cada pequeño paso hacia adelante, siempre sentía que me faltaba algo, o mejor dicho, alguien. Con el tiempo logré salir adelante. Estudié una carrera técnica, conseguí un buen trabajo y poco a poco fui encontrando estabilidad. Creí que había aprendido a vivir sin él. Hasta que un día, de repente, apareció. Después de tantos años de silencio, se presentó como si nada hubiera pasado. Parte de mí quiso creer que por fin venía a disculparse, que reconocería el daño que me había hecho. Pero me equivoqué otra vez. No vino a pedirme perdón ni a preguntar cómo estaba. Lo primero que me soltó fue que tenía problemas económicos y que necesitaba que lo ayudara a mantener a su hijo menor. Sí, ese mismo hijo que había ocupado el lugar que alguna vez fue mío, el mismo que yo veía en fotos mientras crecía sin el apoyo que a mí me negó. Me quedé helado. No podía creer el descaro. Después de tantos años de abandono, lo primero que hace al buscarme es pedirme dinero, y ni siquiera para él, sino para el niño con el que me reemplazó. Fue como recibir una bofetada en la cara. Yo había pasado años tratando de curar la herida de su ausencia, y él apareció como si nada, exigiéndome que cumpliera con un supuesto deber de hijo. Esa palabra, deber, me provocó una rabia enorme, porque él jamás cumplió con el suyo. Nunca estuvo ahí cuando lo necesité, nunca celebró mis logros, nunca fue ese padre con el que yo pudiera contar. Encima trató de manipularme. Me dijo que si no lo ayudaba, su hijo menor sufriría, que no tendría lo necesario para vivir. Y sí, por un momento sentí compasión por ese niño, porque al final no era su culpa. Pero también entendí algo, no era mi responsabilidad cargar con las consecuencias de las decisiones de un hombre que me abandonó. Esa fue la primera vez que me planté firme. Decidí no darle ni un centavo. No fue por venganza, sino porque entendí que ser padre no es un título automático, se demuestra con hechos. Y él ya había demostrado lo contrario. Después de esa visita inesperada, mi vida se convirtió en un remolino de emociones. No era solo la sorpresa, sino la indignación de escucharlo reclamarme un deber que él jamás cumplió. Esa palabra, deber, me retumbaba en la cabeza como un eco insoportable. Esa noche apenas pude dormir. Los recuerdos de mi infancia volvieron como un torrente, las veces que hubiera dado lo que fuera por verlo en la tribuna de mis partidos,
por recibirlo a la salida de la escuela, por escuchar su voz en mi cumpleaños, o simplemente por sentir que se preocupaba por mí. En todos esos momentos, la silla estuvo vacía, y la única compañía fueron las excusas de mi madre, que intentaba suavizar la ausencia con frases como «tu papá está ocupado» o «ya vendrá después». La verdad es que ese después nunca llegó. Y aunque con los años aprendí a vivir sin él, su regreso con una exigencia tan fría removió cicatrices que yo creía cerradas. Al día siguiente, supe que no podía quedarme callado. Después de esa visita inesperada, lo primero que hice fue llamar a mi mamá. Necesitaba desahogarme y contarle lo que había pasado. Ella me escuchó con calma, sin interrumpir, y aunque evitó hablar mal de mi papá, pude notar en su voz una mezcla de resignación y tristeza. Me dijo algo que me dio fuerzas, que no me dejara manipular, que era increíble cómo, después de tantos años, apareciera de la nada solo por conveniencia y no porque realmente le importara saber de mí. Esas palabras me sostuvieron en un momento en el que estaba hecho un nudo de rabia, dolor y una profunda sensación de injusticia. Y la cosa no se detuvo ahí. En los días siguientes, mi papá comenzó a insistir. Me mandaba mensajes de todo tipo, algunos con tono de preocupación fingida y otros cargados de manipulación descarada. En uno me decía que, como ahora tenía un buen trabajo, era lógico que yo aportara. En otro, pintaba un cuadro dramático sobre lo mal que estaba su hijo menor, lo difícil que era darle lo que necesitaba. Y hubo un mensaje en particular que me partió al medio, escribió que si yo lo rechazaba, estaría repitiendo lo mismo que él había hecho conmigo, que estaría abandonando a un hijo. Esa frase me atravesó como un cuchillo. No solo me dolió, también me enfureció. No podía creer la facilidad con la que torcía la realidad para poner la culpa en mis hombros. Fue entonces cuando me senté a pensar en serio. Me pregunté si estaba siendo injusto, si acaso mi resentimiento me estaba nublando la razón. Pensé en ese niño, en que no tenía la culpa de nada, en que quizá crecía en un ambiente difícil. Pero enseguida me recordé algo fundamental: yo no era su padre. Yo no lo traje al mundo, yo no tomé esas decisiones. Y no era justo que me cargaran con responsabilidades que no me correspondían. Mi vida ya había sido bastante dura con la ausencia de mi propio papá, como para que ahora quisiera imponerme un vacío económico que no se comparaba en nada con el hueco emocional que me dejó. Con el paso de las semanas, su insistencia fue escalando. Ya no eran solo mensajes, también comenzó a llamarme al trabajo. Y eso me incomodaba muchísimo, porque era obvio que lo hacía para presionarme hasta que cediera. Lo que más me molestaba es que en ninguna de esas veces hubo un verdadero arrepentimiento. Jamás salió de su boca una disculpa sincera por los años en los que se borró de mi vida. Siempre era lo mismo: exigencias, frases manipuladoras, indirectas disfrazadas. Fue en ese punto donde entendí que nunca se trató de mí ni de reconstruir algo entre nosotros. Lo único que le importaba era lo que podía sacarme. Un domingo, lo viví en carne propia. Estaba tranquilo almorzando en casa cuando sonó el timbre. Me asomé y lo vi ahí, parado, con esa mezcla de seguridad y necesidad en la mirada. Dudé si abrir, pero terminé haciéndolo. Entró como si fuéramos amigos de toda la vida, como si nunca hubiera desaparecido. Empezó a hablar de sus problemas, de lo difícil que estaba todo, y en medio de la conversación me soltó la frase que terminó de romper lo poco que quedaba entre nosotros: ahora eres un hombre hecho y derecho, y los hombres se hacen cargo de la familia. Lo miré fijamente, y en ese instante, acepté algo que durante años no había querido enfrentar. Para él yo no era su hijo, solo era una herramienta, un recurso al que podía acudir cuando las cosas le salieran mal. Nunca me vio como parte de su vida, porque si lo hubiera hecho, mi infancia habría sido distinta. Esa claridad me dolió, pero al mismo tiempo me liberó. No fue sencillo poner un límite. Durante años había deseado tener aunque fuera un pedazo de la atención que le daba a su otra familia. Y ahora, escuchándolo hablarme de esa forma, entendí que era inútil seguir esperando. Así que, con la voz más firme que pude, aunque por dentro me temblaba todo, le dije que no le iba a dar dinero, que no me pidiera más y que asumiera las consecuencias de sus decisiones. Su rostro cambió de inmediato. Pasó de la falsa cordialidad a una expresión fría y dura, casi amenazante. Me dijo que me iba a arrepentir, que llegaría el día en que yo lo necesitara y él no estaría. Esa frase me sonó irónica, porque yo ya había pasado media vida sin él, y en ningún momento lo necesité. Salió de mi casa dando un portazo, y yo me quedé en silencio, procesando lo que acababa de pasar. Sentí una mezcla rara de tristeza y alivio. Dolía aceptar que no quedaba nada entre nosotros, pero también era liberador cerrar esa puerta y dejar de aferrarme a una ilusión vacía. Los días siguientes fueron más tranquilos, aunque el vacío seguía ahí.
Hubo momentos de duda, me preguntaba si quizá estaba siendo demasiado duro. Pero cada vez que esas dudas aparecían, recordaba mis cumpleaños en silencio, los partidos en los que no estuvo, las fotos felices con su otra familia mientras yo me partía el lomo trabajando para salir adelante solo. Y esa realidad me devolvía a tierra firme. Aprendí algo importante: la sangre no siempre es suficiente para sostener un vínculo. Y a veces, aunque duela, hay que tomar decisiones firmes para poder seguir adelante sin cargar con lo que no nos corresponde. Después de ese último encuentro con él, quedé con un revoltijo de emociones. Por un lado, rabia, porque después de tantos años apareció únicamente para pedirme algo. Por otro, un vacío enorme, porque una parte de mí aún esperaba que un día me buscara para hablar conmigo de verdad, para reconocer su ausencia y de alguna forma, cerrar esa herida que siempre llevé conmigo. Pero en lugar de eso, me pidió dinero. Me trató como un salvavidas al que podía aferrarse para resolver los problemas que él mismo se buscó. Y aunque intenté concentrarme en mi trabajo y mi rutina, no podía dejar de darle vueltas. Me venían a la mente mis años de adolescencia, esos cumpleaños en los que soplaba las velas sabiendo que faltaba algo. No era el regalo ni la fiesta, era simplemente su ausencia. Y ahora, tantos años después, cuando lo tuve frente a frente, me habló como si nada hubiera pasado, como si yo le debiera hacerme cargo de la vida que él eligió construir lejos de mí. Algunas personas cercanas intentaban convencerme de que no me lo tomara tan a pecho. Me decían que los padres a veces se equivocan, que quizá él estaba desesperado y por eso había regresado. Pero lo que ellos no entendían era que esto no era un simple error aislado. Era toda una cadena de decisiones en la que yo siempre había quedado relegado, como si nunca fuera suficiente. Su regreso, únicamente por conveniencia, no hacía más que confirmar que jamás le importó realmente lo que yo sentía. Lo que más me incomodaba era esa frase que seguía rebotando en mi cabeza: es tu deber como hijo. Esa palabra me perforaba el pecho, porque en mi interior sabía muy bien que él jamás cumplió con su deber como padre. No estuvo cuando me esforzaba en la escuela, nunca preguntó si me faltaba algo en casa, ni se preocupó por cómo me sentía al verlo entregarle todo su tiempo y cariño a su otro hijo. Y ahora tenía la cara dura de reclamarme un deber. Sentía que esa palabra era casi una ofensa. Llegó un punto en el que decidí que no podía seguir guardando silencio. La próxima vez que me buscara, pensaba decirle todo lo que había cargado durante años. Tenía que dejarle claro que yo no iba a convertirme en el reemplazo de las responsabilidades que él abandonó. Quería que supiera, de una vez por todas, que ya no era ese niño indefenso que dejó atrás, sino un hombre que aprendió a salir adelante solo, y que justamente por eso no iba a permitir que me manipulara ni me usara. Y justo cuando estaba decidido a cerrar ese capítulo, volvió a aparecer. Me escribió un mensaje corto, directo. Decía que quería verme de nuevo, que necesitaba explicarme cosas que, según él, yo nunca había entendido. Al leerlo, mi corazón dio un vuelco. No porque tuviera ganas de hablar con él, sino porque cada vez que se asomaba en mi vida removía heridas que llevaba años tratando de enterrar. Por un instante pensé en ignorarlo, dejarlo en visto y seguir con mi vida. Pero había algo en esas palabras que me generaba curiosidad. No era por darle una oportunidad a él, era por dármela a mí. Sabía que necesitaba enfrentar ese pasado, aunque doliera. Tenía que escucharlo y, si se daba la ocasión, dejarle claro lo que realmente sentía. Nos citamos en un café discreto, lejos de la familia y de cualquier conocido. Yo llegué temprano, y mientras esperaba, no podía evitar recordar mi infancia. Me veía a mí mismo en esas tardes cuando otros niños hablaban de lo que hacían con sus papás, cómo los llevaban a jugar, cómo les enseñaban cosas, cómo estaban ahí en sus vidas. Y yo, en cambio, me quedaba callado, inventando historias para no tener que admitir que el mío no estaba. Esa sensación de vacío me acompañó tantos años, que ahora sentarme a esperar a ese hombre resultaba casi irónico. Cuando por fin llegó, lo primero que noté fue lo mucho que había cambiado. Se veía cansado, con los ojos hundidos y la ropa arrugada, como si la vida lo hubiera desgastado por completo. Se sentó frente a mí, pidió un café y guardó silencio unos segundos, como buscando las palabras correctas. Yo no dije nada, solo esperé a ver qué excusa traía esta vez. Lo que escuché me dejó en un estado raro, entre confusión y enojo. No empezó pidiéndome dinero ni disculpas, sino hablando de su vida. Me contó que, tras separarse de mi mamá, intentó rehacer su mundo con otra mujer, pero que nunca funcionó del todo. Dijo que siempre arrastró problemas económicos y que al principio pensaba que volvería a buscarme cuando estuviera mejor, pero ese momento nunca llegaba. Con el tiempo, según él, se convenció de que no tenía sentido regresar porque yo seguramente lo habría olvidado o lo rechazaría. Esa, según él, era la razón por la que nunca apareció.
Yo lo escuchaba en silencio, pero por dentro ardía. Para mí, sus palabras no eran más que excusas disfrazadas de explicaciones. Una cosa era tener problemas económicos, y otra muy distinta era desentenderse de un hijo. No se necesita dinero para hacer una llamada, para escribir unas líneas, para mostrar que existes. Lo único que se necesita es voluntad. Y esa nunca la tuvo. En un momento, bajó la voz y confesó que lo que más le dolía era saber que yo lo veía como un extraño. Admitió que tal vez había fallado como padre, pero que no quería morirse sin intentar reparar, aunque fuera un poco, el desastre que dejó atrás. Y en ese instante me quedó claro que, más allá de todo, él sabía perfectamente lo que había hecho. No era ingenuidad ni desconocimiento, él era consciente de sus fallas y ahora, con el peso de los años, buscaba redención. Respiré hondo y entendí que era el momento de soltar lo que llevaba atorado en la garganta desde mi adolescencia. Le hablé de mis cumpleaños en soledad, de las noches en que veía a mi mamá llorar sin entender del todo por qué, de la primera vez que me rompieron el corazón y lo mucho que hubiera querido tener un padre con quien hablar. Le dije que su ausencia había marcado cada etapa de mi vida y que, aunque logré salir adelante, esa herida nunca cerró. Y, sobre todo, le dejé claro que no era justo que regresara esperando que yo llenara los vacíos que él mismo había creado. Él se quedó callado, mirando la mesa. Cuando terminé, parecía más viejo todavía, como si mis palabras lo hubieran golpeado más que cualquier deuda o enfermedad. Después de unos segundos, murmuró que yo tenía razón, que no esperaba que lo perdonara, pero que necesitaba que al menos conociera su versión. Dijo que, si me pedía ayuda, no era únicamente por dinero, sino porque sentía que era la única manera de mostrarme que estaba dispuesto a acercarse, aunque fuera tarde. Yo me quedé helado. No sabía qué pensar. Una parte de mí quería gritarle que no era mi responsabilidad reparar sus errores. Otra parte, sin embargo, sentía compasión al verlo tan derrotado, cargando el peso de todos esos años en sus hombros. Lo único que tenía claro era que no podía darle lo que esperaba, al menos no de la forma que lo pedía. Así que me levanté de la mesa, respiré profundo y le dejé claro algo. Que yo no era el mismo niño que él abandonó, que había aprendido a sobrevivir sin él, y que si realmente quería acercarse, tendría que demostrarlo con hechos, no con palabras vacías ni competiciones de dinero. Salí del café con una sensación extraña, como si por primera vez hubiera soltado parte de esa carga, pero también con la certeza de que esa historia aún no había terminado. Con el tiempo, fui aprendiendo a soltar la rabia que me generaba todo lo que pasó con mi papá. No fue un proceso fácil, porque cada vez que lo recordaba aparecía esa mezcla de dolor y enojo, como una herida que aunque cerrada todavía deja cicatriz. Sin embargo, entendí que cargar con resentimientos no me iba a devolver nada de lo que me quitó, y que lo más sano era enfocarme en mi presente. Algunos familiares trataron de presionarme con la idea de que lo ayudara, me decían que al final seguía siendo mi padre y que un hijo no debía darle la espalda a su propio sangre. Pero yo ya había tomado mi decisión y no estaba dispuesto a ceder. Lo que pocos entendían era que yo no estaba castigando a un hombre, simplemente estaba marcando un límite que nunca me había atrevido a poner. Durante años me tocó vivir en silencio su ausencia, en silencio su indiferencia, en silencio sus nuevas fotos con su otra familia. Y ese silencio se rompió cuando finalmente tuve la oportunidad de decir no. Hubo un momento en que dudé, lo confieso. Llegué a pensar si estaba siendo demasiado duro o egoísta. Incluso me dolía pensar en el otro niño, en su medio hermano, porque no tenía la culpa de nada y estaba creciendo con un padre que parecía repetir el mismo patrón de irresponsabilidad. Pero aunque me partía el corazón, también comprendí que no era mi rol ni mi obligación hacerme cargo de él. Esa responsabilidad era únicamente de mi papá y de la mujer con la que decidió rehacer su vida. Yo ya había cargado con suficiente peso como para sumar más a mis hombros. Lo último que supe de él fue que intentó conseguir ayuda en otros lados, pero no le resultó. Desde entonces dejó de insistirme, como si hubiera entendido que ya no había vuelta atrás. No lo volví a ver y, aunque en algunos momentos de soledad me hubiera gustado recibir al menos un gesto de arrepentimiento real, aprendí a aceptar que tal vez nunca lo iba a tener. Hoy tengo claro que no necesito su reconocimiento ni su aprobación para seguir adelante. Soy consciente de que crecí sin la figura paterna que todos quisiéramos, pero también reconozco que eso me forjó. Me obligó a madurar antes de tiempo, a no depender de nadie y a construir con mis propias manos el futuro que tengo ahora. El dolor de no haber contado con él en mis cumpleaños, en mis logros o en los momentos más difíciles siempre será parte de mí, pero ya no me define. Lo que me define es la persona en la que me convertí pese a todo eso. Entendí que ser padre no se trata de engendrar, sino de estar presente, de acompañar y de ser apoyo. Él nunca lo fue conmigo y por eso ya no tiene derecho a exigirme un lugar en su vida.
Si hay algo que me quedó claro de toda esta experiencia es que la familia verdadera no se mide en apellidos ni en lazos de sangre. La familia verdadera es la que te demuestra amor y apoyo incondicional, la que celebra tus victorias y se queda contigo en tus derrotas. En mi caso, esa familia fueron mi mamá, algunos amigos que se volvieron hermanos y personas que aparecieron en mi camino para darme la mano cuando más lo necesitaba. Hoy camino sin rencor. No porque haya olvidado, sino porque aprendí que mi historia no tiene por qué estar marcada solo por el abandono, sino también por la resiliencia. Y aunque nunca tuve un padre que me enseñara cómo ser hombre, irónicamente aprendí de su ausencia lo que significa realmente serlo, responsabilizarse de las propias decisiones, asumir los errores y no huir cuando la vida se complica. Ese es el cierre de un capítulo que me costó años escribir, pero que finalmente me liberó. Y aunque todavía haya momentos en los que esa herida arda un poco, también sé que cada paso que doy demuestra que logré salir adelante sin él y que la vida, a pesar de todo, me enseñó a valorar a quienes realmente se ganaron el título de familia.